Ellas, las invisibles, por Betty Chesiansky. Día 6. Ellas. Me llamaron negra, loca, fereje, feminazi, bruja, zurda, abortista, malnacida, puta, infame. Insultaron a mamá y en nombre de Dios me mandaron a rezar. 20 Padres Nuestros. En septiembre de este año se cumplen 239 años precisamente del fallecimiento de que fue considerada la mujer indígena más valiente del siglo XVIII, ya que entregó su vida por la libertad del pueblo aymara. Nos referimos a Bartolina Sisa, que va a ser nuestra protagonista en esta columna Ellas las Invisibles, en esta edición. Bartolina protagonizó una rebelión en contra de la colonia española, ya cayéndose ese siglo XVIII, junto a su esposo Tupac Katari, en realidad Juliana Pazza. Fue ella quien demostró el liderazgo al poder formar y organizar batallones indígenas, a grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los distintos pueblos del Alto Perú. Recordemos que en ese momento todavía no existía Bolivia, sino que era Alto Perú. La actividad desarrollada por Bartolina junto a sus padres cuando ella era una niña todavía y que estaba vinculada a la comercialización de la coca y los tejidos de lana, le permitió a Bartolina liberarse del sometimiento a la que estaban expuestas, casi diría yo, la mayoría de indígenas en manos de señores feudales, de los jefes militares, de los curas. Mientras Bartolina recorría la altiplanicie andina junto con su madre, Josefa Vargas, y su padre, José Sisa, presenció el estado de explotación, de calumnia, de miseria a la que eran sometidos los pueblos, aún a pesar que los reyes católicos ya habían prohibido esclavizarlos porque según ellos tenían almas, pero esto no fue suficiente y el genocidio avanzaba impunemente. No existen datos precisos acerca de la fecha de nacimiento de Bartolina. Sabemos que fue en agosto. Algunos dicen que fue el 12, otros el 24, algunos dicen que fue en el año 1750, otros en el año 1753, pero en definitiva es tal la lucha que llevó adelante y tal la actividad que desarrolló en favor de la independencia de su pueblo que el año y el día en que nació ya casi como que es lo de menos y es testimonial. Sí se sabe que nació en el departamento de La Paz, que como decía recién, hoy pertenece a Bolivia. Ya a los 19 años, Bartolina era una comerciante independiente que dominaba el curagua, que es la honda, manejaba el fusil, montaba a caballo y además de todo eso, por si fuera poco, era bonita e inteligente. En una posta de viaje conoce a Juliana Pazza, que también era un comerciante en coca, que se escapó del trabajo forzado en las minas de Oruro. Y cuando Bartolina lo vio, quedó encantado, sobre todo por lo que ella decía que era su sabiduría tenaz, porque lo veía muy capaz, lo veía muy sagaz, para dirigir precisamente la guerra comunitaria de Aylus, que es el nombre con el que se designa cada grupo familiar en la comunidad indígena en la región andina. Claramente ambos jóvenes enseguida, como diríamos hoy, tuvieron onda. Tomaron inmediata, los dos tenían mucha conciencia de la opresión a la que estaban sometidos sus pueblos y coincidieron en la meta de luchar por la emancipación definitiva. En el año 1772 tuvieron el primero de sus 4 hijos. Luego vinieron 2 varones más, fueron 3 en total y una niña. Según el historiador Alipio Valencia Vega, el primer hijo fue capturado en Perú por el general José Sebastián Segurola en el año 1783 y se cree que fue asesinado. Los otros llegaron a sobrevivir, pero tuvieron que cambiar sus nombres, tuvieron que hacer una vida bastante nómade y también cambiar sus apellidos. En sus viajes, en los distintos viajes que tanto Bartolina como Julián fueron realizando, conocieron al herrero quechua Tupac Amaru, cuyo nombre es José Gabriel Condorcanqui, y a su esposa, a Micaela Bastidas, de quienes ya hablaremos también en esta columna. También conocieron en ese recorrido los hermanos Damaso y Tomás Katari, con quienes aunaron propósitos de liberación. Cuando estalla la rebelión quechua-aymara, una rebelión que se extendió como reguero de pólvora por poblados y ciudades,
Bartolina fue la encargada de organizar los campamentos militares durante ese periodo de la sublevación. Obviamente el virreinato no iba a quedarse con las manos cruzadas, envía a sus huestes para sofocarla. Al enterarse Juliana Zappa de los levantamientos y de las ejecuciones posteriores de los hermanos Katari en Potosí y de Tupac Amaru en Tinta, decide tomar un nombre de guerra, que es el de Tupac Katari, y antes del cerco a La Paz, rumbo a la liberación, Tupac Katari es nombrado virrey del Inca, mientras que Bartolina es nombrada virreina del Inca. Junto a ellos estaban la hermana de Julián, que era Gregoria Paza, que también era de armas de tomar y de llevar la delantera y de afrontar el proceso de liberación con lucha y con garra. En tanto, Micaela Bastidas, además de liderar el abastecimiento de las tropas, consiguiendo y distribuyendo dinero, implementó un eficiente sistema de comunicaciones, organizó un servicio de chasquis a caballo, que llevaban rápidamente la información de un punto a otro del territorio rebelde. Cuando el general José Sebastián Segurola se entera que los rebeldes eran comandados por una mujer, imagínense en esa época, envió 300 soldados para destruir el cerco y capturarla. En ese momento, Bartolina resiste y logra su triunfo. Ya en el año 1781, con un ejército de 40.000 hombres, comienza el sitio de La Paz. 3 meses después, el número de insurgentes se duplica y después vuelve a duplicarse. Tupac Katari comandaba el cerco del Alto y Bartolina Sisa el de Pampajasi. Obviamente los indígenas tenían superioridad numérica y los españoles contaban con armas de fuego. Pero Bartolina logra triunfar sobre el ejército del brigadier Sebastián Segurola. Este empieza a instigar a la traición y ofrecer indultos a quienes entreguen a los líderes que él consideraba insurgentes. Algunos lugartenientes traicionan a Bartolina, que es apresada, torturada, humillada por Segurola, que realizaba todo esto, obviamente, como se hizo siempre y en todas las épocas para obtener información. No logró que Bartolina revelara ningún dato. Y su esposo, Tupac Katari, restablece el cerco e intenta liberarla. Hasta incluso, esto es llamativo, logra u ofrece canjear a Bartolina Sisa con un cura e incluso con él mismo, pero obviamente no obtuvo resultado alguno. A Bartolina no la querían liberar. Desde Buenos Aires envían un ejército colonial de 7.000 hombres. Katari libera batallas muy sangrientas, se ve obligado a replegarse y fue detenido el 10 de noviembre de 1781, producto de la traición del primo de Bartolina, Tomásín Calipe. Siempre hay un traidor que está dando vueltas por ahí. Lo peor era que era su más cercano colaborador. Juzgado por las autoridades coloniales, es condenado a muerte y ejecutado el 15 de noviembre de 1781 de manera similar a la ejecución que tuvo Tupac Amaru. Tras cortarle la lengua, Tupac Katari lo condenaron a morir descuartizado por caballos que tiraban en direcciones opuestas. Evidentemente lo que querían era que no hablara y obligaron a Bartolina a ver absolutamente todo este asesinato tan cruel. Luego, algo muy particular que nos va a llamar la atención. Decíamos que le cortaron la lengua para que no se escuchen sus palabras, pero antes de que suceda esto, muchas voces indígenas comenzaron a repetir que las últimas palabras de Tupac Katari fueron: "Yo muero hoy, pero volveré hecho millones". Quizás le suene, ¿no? Volveré y seré millones. Siglo después, el irlandés Ben Kane se apropió de esa frase para ponerla en boca de su héroe, el gladiador Espartaco, y por estas tierras, por supuesto, dicen que la dijo Eva Perón, aunque no hay ningún registro de que realmente así haya sido. Pero el mito está instalado y no vamos a salirnos de ese mito y se la vamos a dejar la frase a Eva Perón. Pero volviendo a nuestra protagonista de Ellas las Invisibles de hoy, a Bartolina Sisa, también Bartolina, después de tanto, fue capturada, torturada, cruelmente asesinada.
La sentencia leída aquel 5 de septiembre de 1782, mientras sucedía esa ejecución, muestra la magnitud de la ejecución y el simbolismo que iba adquiriendo la imagen de esta heroína de la historia boliviana. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver precisamente con la lectura de esa sentencia. O Tupac Katari, en pena ordinaria de suplicio, que sea sacada del cuartel a la plaza mayor, atada a la cola de un caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero a la horca hasta que muera, y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente para el escarmiento público en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo, Zapagüí y a la provincia de Sica Sica, con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen las cenizas al aire donde estime convenir. Bueno, como veremos, bastante duro y no quería que quede ningún rastro de ninguno de estos llamados insurgentes por el virreinato. La sacaron, la amarraron, le amarraron los brazos, le ataron una soga al cuello, la ataron como si fuese una cola de caballo, bueno, la arrastraron hasta que murió con una crueldad terrible. Una de las principales organizaciones sociales de Bolivia es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas originarias de Bolivia, que lleva precisamente el nombre de la heroína de la independencia, Bartolina Sisa. En enero de 1980 se desarrolló el primer Congreso Nacional de Mujeres Campesinas, instancia que dio lugar a la creación de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, también llamado Bartolina Sisa, y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia fue la primera organización sindical que decidió crear una rama femenina. Resultó también ser la primera y única organización femenina dentro de la Central Obrera Boliviana, también con el nombre de Bartolina Sisa, y la Federación Departamental de La Paz se funda el 22 de septiembre de 1982, 2 años después de la entidad nacional, también con el mismo nombre. El 5 de septiembre de 1983, en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, reunido en Tiwanaku, Bolivia, se instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena, precisamente en honor a la heroína Bartolina Sisa. Aquí en Buenos Aires, por lo menos es el que yo conozco, quizás haya más, hay un centro cultural en la localidad de Morón, que es en la zona oeste de lo que se llama Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que también se llama Bartolina y que, bueno, hacen actividades, espectáculos, presentaciones de libro en forma casi diaria. Quiero hacer un agradecimiento especial a Ana María Ram, escritora, editora ella, que desarrolla parte de la historia de Bartolina y de quien me he nutrido para armar esta columna. Esto es en sus libros Hijas de Eva. Y a Daniel Precioso, que le puso voz a la sentencia y que nos permitieron conocer, tanto Ana como Daniel, a Bartolina Sisa, una invisible hasta hoy. Ellas, las invisibles. Por Betty Chisiansky. Ellas. Día 6.